Hola, soy Sol y cuento mi libro Tener un patito es útil. El libro nace de un juego visual que en realidad es un libro medio conceptual para mí porque con la misma narración visual contamos dos historias y creo que tiene que ver con algo que a mí me interesa siempre, que es esto de mirar la misma situación de varias maneras, como poder correrse de nuestra subjetividad y poder de pronto dudar un poco de algunas certezas. Me parece que es divertido jugar a eso y también que abre un poco la cabeza, de pronto pararse en otro lado. Y es un libro que tardé 7 años en publicar porque aunque la editorial lo quería sacar, era muy importante que fuera hecho de esta manera, con este formato como de acordeón. Y era medio caro, era difícil sacarlo y que fuera accesible. Y recién, bueno, en China lograron hacer una maqueta igual a la que yo había pensado, y eso también es mérito de la editorial, el haber esperado hasta encontrar algo que fuera lo que tenía que respetar, que fuera coherente con la idea del libro en realidad. Que es eso, yo lo considero como que es un libro, libro objeto, y que no podríamos contar la historia sin ver el libro, sin ver cómo funcionan los dibujos con el texto, que también es lo que hace que sea un libro álbum y no un libro de cuentos. Y también me gusta mucho esta idea de que a partir de los mismos dibujos surjan dos historias, porque en general se suele decir que la idea está en el texto y se puede dibujar un montón de maneras ese mismo texto, pero en esto de invertirlo me parece divertido. Yo boceto, dibujo sin pensar y de pronto aparece una imagen. En este libro fue la imagen de un nene agarrando un patito y teniendo diferentes actividades con eso, y después el patito narrando qué estaba pasando. Y después como que se me vienen juntas una situación que me parece que pide un texto. Y a partir de eso, a veces se desarrolla una historia y a veces no. Pero en general en mis propios textos están muy ligados a una primera imagen que surgen casi juntas en el papel. No me pasa cuando ilustro textos de otros, que el texto ya está y debo encontrar mi propio texto visual en base a lo que ya está y que ya está en realidad completo. En esto, bueno, siempre que dibujo mis propios textos es medio inseparable la manera en que está el texto con el dibujo, porque el dibujo cuenta una cosa y el texto cuenta otra, y uniendo las dos cosas ves cuál es el concepto de lo que yo quería narrar. Lo de los libros para niños y las edades y todo eso, para mí es un tema complejo porque yo hago libros que me gustan a mí, dentro del género de literatura para niños, que me parece que es una denominación que implica que lo pueda leer un niño y que muchas veces en mi caso los protagonistas son niños, pero eso no indica que no tenga que ser interesante para un adulto. A mí me parecería muy difícil hacer un libro que no me divierta a mí. No sabría qué criterio tener, porque no tendría un criterio propio, sería un criterio ajeno, se convertiría en un libro por encargo o didáctico o otra cosa que no es lo que yo quiero hacer. Me divierte jugar con estructuras simples, y a la vez lo que me gusta del género infantil, o de usar ciertas estructuras como de cuento con niños, es que en general los personajes de niños plantean muchas cosas desde un lugar totalmente fresco,
pudiendo como enfrentar convenciones que para un adulto ya son básicas y que no se cuestionan, digamos. En la mayoría de mis libros los niños están pensando si las cosas no serán diferentes a lo que les dicen, o si, por qué las cosas son así y no asá, o también piensan que las cosas de un día para el otro pueden cambiar y ellos pueden adaptarse a eso. Todas esas son cosas que a mí me parecen interesantes o divertidas, como para un cuento, como para unos personajes. Me parece que generan muchas situaciones sorprendentes y en mi propia vida me gustan esas características, como poder moverse de un lugar fijo, de no estar metido en una estructura de pensamiento rígida, poder disfrutar de la sorpresa, del cambio y poder cuestionar lo que nos viene de afuera, no enojándose, sino como de una manera inquisidora en un sentido de vital. Cuando yo elegí la técnica, todavía no trabajaba en computadora. Fue hace 7 años esto. Entonces, en realidad lo que quise es hacer un libro bastante esquemático, como si fuera una venta de algo, como esos libros de instrucciones, un libro de instrucciones. Entonces, un patito se usa así. Son en general esquemáticas esas ilustraciones. Y el tema de usar solo 2 colores, bueno, es negro y 2 colores, también se dio porque a mí me gustan también cierto tipo de libros que vi cuando era chica, de mis abuelos o de mis viejos, que usaban pocas tintas de impresión, eran como baratos y bueno, tengo como un cariño por esa situación de tener una paleta muy acotada. Y también esto yo lo hice, como no tenía con la compu, haciendo fotocopias sobre papeles de colores y recortándolos y pegándolos. Entonces, bueno, tenía menos opciones. Ahora con la compu de pronto pruebo esto sí, esto no. Elegí como una técnica muy simple, pero también porque no quería distraer del concepto, que no es de dibujitos lindos, es como más tosco en un lugar. A nivel dibujo es bastante tosco, bastante como icónico, ¿no? Eso me interesaba. Y después el tema de que sea un libro que cuando termina vuelve a empezar, fue toda una búsqueda, cómo hacerlo. Y bueno, encontrar esta solución del especie de bandoneón que es como un acordeón, fue una solución que en realidad fue un problema porque estos 7 años estuvimos para lograr que sea así. Pero es lo único que le da que puedas empezar y seguir infinitamente. Tener un patito es útil. Me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Y también después de bañarme. Luego lo dejo en la tina y cuando se va el agua lo uso de tapón. Tener un nene es útil. Me encontré un nene y me agarró. Me hace masajes en la espalda. Lo uso de mirador. Y me da besitos. Me disfrazo de gárgola. Y me encero el pico.